¿Todo bien? ¿Hay alguien que no haya estado a la clase pasada? Yo, profe, no estuve. Valeria Castellares. Ah, ¿qué tal, Valeria? ¿Cómo le va? Bien, vamos a ver si aparece alguien más. Bueno, por lo visto no. Acá, Carlos, ya había estado. ¿Qué haces, Héctor? No, no, no. En el sistema de transmisión está José. Yo estoy seguramente como profesor asociado, pero si aparezco va a ser en alguna clase mucho más adelante, para fin de año, porque al principio ven toda la parte de física y todo eso es un embole. Pero por ahí para la parte de enlaces, ahí sí, en una o dos clases puedo llegar a dar. Ah, Diego también, bien. Estoy esperando porque veo que van cayendo a cuentagotas. Ahí apareció más gente. Bueno, ahora sí. Para quienes no estuvieron en la clase pasada, lo que les quería comentar es que esta materia es una materia básicamente de taller, que para este año la voy a adaptar, obviamente por no tener el taller a mano, ¿no? Es lamentable, pero bueno. Esta es una materia de aplicación, ¿sí? En donde habitualmente la parte teórica se suele dar en dos o tres clases, el resto es laboratorio, esa es la realidad. Entonces, bueno, este año tendré que modificarla un poco y el laboratorio tengo fe que lo vamos a poder dar, pero quizás febrero o marzo, ¿sí? Este año no. Así que bueno, la idea va a ser tres trabajos prácticos como mucho, ¿sí? La evaluación vía CBG y obviamente oral, con algunos cuestionarios, por ahí en vez de hacer uno solo haremos dos o tres cortitos, ¿sí? Para que sea un poquito más llevadero y que no tengan que estudiar todo un bloque enorme. Eh, y bueno, y evaluación oral a lo sumo una sola, ¿sí? No, no tres. En la materia, este año convoqué a Osvaldo Falabella para que me dé una mano, y más que nada para hacer integraciones tanto horizontales con Internet Working como verticales con redes, porque a veces tengo alumnos que o bien están cursando redes o no hicieron Internet Working. Bueno, le pedí a Osvaldo que me dé una mano para ese tipo de integraciones, que de hecho lo sugieren desde el departamento, así que qué mejor que tener al docente titular de redes
en mi materia, ¿sí? Esa es mi idea, tenemos un contenido fuerte en networking, necesito esa base, y bueno, cuento con él para un montón de temas que nos van a venir bien, ¿sí? También está Lautaro Bifano, este año nos va a estar dando una mano, todo en la parte de domótica y cuestiones de informática del hogar, todo lo que es IoT en general. Y creo que nada más por comentarles respecto de la organización. Es cuatrimestral y la idea es no tomar examen final, sino que todos salgan promocionados, ¿sí? Como todos los años. Así que nada, los que no estuvieron, si tienen alguna duda y me quieren preguntar algo, me lo escriben o me lo dicen, ¿sí? Esta materia tiene integración vertical con redes y con sistemas de transmisión inalámbricos, ¿sí? La vieja sistemas de transmisión y redes inalámbricas. La vieja sistemas de transmisión y redes inalámbricas se partió en dos, ¿sí? Ahora lo que es redes inalámbricas está en quinto, que es esta, y quedó en tercero lo que es sistemas de transmisión, ¿sí? Sistemas de transmisión se ve toda la parte de radiofísica más que nada. Y aquí toda la parte de aplicaciones. Lo que les iba a comentar hoy, bueno, la idea es empezar hoy, tipo cuentito, ¿sí? Tocando un montón de temas que vamos a ir profundizando a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Dentro del temario tenemos toda la parte de propagación, antenas, cálculo de enlaces, hardware y toda la parte de redes inalámbricas con el protocolo 802.11. Y como les dije, los voy a convocar, ¿sí? Para febrero o marzo, ahora en las instalaciones y todo este tema queda atrás. Bueno, lo ideal sería que participen de los laboratorios. Para hoy tomé, voy a sacar el video, tal pedo. Tomé como base un documento que utiliza la gente de Canopy o Cambium ahora para capacitar a la gente que administra su equipamiento. Pero solamente no la parte de la marca, sino la parte de introducción. Me pareció bastante acertada y a modo de cuentito, que es lo que quería para hoy, me parece más que suficiente. Entonces, la idea de hoy es ver, ¿sí? Cuestiones básicas de propagación, algunos fundamentos de radiofrecuencia, muy por arriba, los esquemas de modulación digital más utilizados, ¿sí? Y no mucho más que eso, ¿sí? Antenas hoy no. A ver, ¿qué es RF? Cuando uno dice RF, RF es nuestro medio de transmisión, ¿sí? En las redes inalámbricas, como saben, se utiliza un medio que es no guiado. No utilizamos un cable para transmitir un dato de punta a punta, ¿sí? Utilizamos el espacio libre, técnicamente nombrado, para poder transmitir información, ¿sí? Rangos desde 3 kHz hasta 300 GHz. Fíjense, acá tenemos toda la clasificación. ¿Están viendo, no, el documento? Sí, sí, se ve bien, profe. Ok. Profe, ¿está Bueno, después se grabando o los no? comparto, igual. Yo este documento después se los comparto, no tengan ningún problema con eso, así que lo van a poder leer desde ahí. Acá tenemos una clasificación, ¿sí? De las bandas de frecuencias, desde ELF hasta EHF. Son nombres, ¿sí? Digámosle entre comillas académicos. No tienen nombre de aplicaciones ni de mucho menos, ¿sí? Solamente académicos. Esto es importante. Frecuencia y longitud de onda. ¿Alguno se acuerda qué es la longitud de onda? La longitud me parece que era la distancia entre el pico, ¿no? Perfecto. La longitud de onda es la distancia entre dos máximos, ¿sí? De la señal electromagnética. Ahí lo que se está viendo en el dibujito es una señal en 2 GHz y otra en 5 GHz. Lo que se les quiere mostrar aquí es que si uno aumenta la frecuencia, la longitud de onda es más pequeña.
¿Se ve en el dibujo? Sí, sí. Bueno, ahí tienen para radio AM, los kilohertz, FM, clima, celulares, bueno. Wi-Fi, que es lo que nos convoca a nosotros, 2.4 y 5 GHz. Nada de todo esto que está aquí arriba va a ser tema de la materia, ¿sí? Solamente redes inalámbricas, locales y metropolitanas también. Dentro de los principios de propagación, esto es importantísimo, ¿sí? Lo que son las zonas de Fresnel, de nuevo, la difracción sería el tema de una clase, ¿no? Pero piensen que en realidad, matemáticamente, las antenas deberían estar ubicadas en los focos de esos elipsoides. Pero como las fórmulas se simplifican muchísimo, si las antenas pasan a estar en los vértices, entonces, bueno, técnicamente se consideran que en los vértices de las elipses están las antenas, transmisora y receptora. La línea punteada es la línea de visual, ¿sí? Suponemos visual directa entre las antenas. El elipsoide que está en gris, ¿sí? Que en este caso sería una sección de ese elipsoide, estaríamos hablando de una elipse, es la zona del espacio en donde se concentra la mayor cantidad de energía de la señal. Entonces, esa es la zona crítica. Después hay más zonas, zona de Fresnel 2 hasta la zona N, ¿sí? Hay muchas. Pero la zona crítica solamente es la primera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo quiero garantizar la factibilidad de un enlace de radio, tengo que asegurarme que el 60% de esa primera zona esté liberada. Si yo tengo un obstáculo que me interfiere la visual en más de ese porcentaje, el enlace no va a ser factible. Es decir, si yo tengo una casa que llega hasta acá, probablemente no me moleste, ¿sí? Pero si yo tengo un edificio que me tapa la línea de visual y solamente me deja este delta espacio, entonces voy a tener graves problemas de propagación de señal. ¿Cómo se refleja eso? Con un nivel de RSSI muy bajo. RSSI no lo definimos todavía, ¿sí? Es el nivel de intensidad de la señal en el receptor, RSSI. Entonces, para que un enlace sea factible, cuando uno habla de las zonas de Fresnel, se necesita mínimo un 60% de despeje. De forma ideal, si uno quiere pasar información de forma consistente, en niveles considerables, ese despeje tiene que ser mayor al 80%. ¿Sí? La línea de visual debe estar despejada. Ahora, esa línea de visual solamente no la afectan las casas, los edificios, los árboles. Hay otro factor que puede afectar esta visual, sobre todo en enlaces de larga distancia, de más de 20 kilómetros. ¿Se les ocurre cuál puede ser? La ¿Puede ser humedad el puede clima, ser. profe? El clima entra dentro de lo que se llama pérdida en el espacio libre. Es otra pérdida. Es la pérdida que tiene la atenuación que sufre la señal por propagarse en el espacio libre. Es otro tipo de pérdida. Aquí estamos hablando de difracción. Difracción es la pérdida que generan los obstáculos, ¿sí? Entonces lo que es la humedad, el clima, la nieve, la neblina, el fading, son todos factores que están dentro de la pérdida en el espacio libre. Volviendo a difracción. En enlaces largos, más de 20 kilómetros, ¿qué se les ocurre que podría considerarse como difracción, como obstáculo, que perturba la propagación de la señal? Las edificaciones, Y además, Los Eh, rayos solares. ¿qué más? El La viento. curvatura de la Tierra. Muy bien, la curvatura de la Tierra. En enlaces de larga distancia, la curvatura de la Tierra es un factor fundamental, ¿sí? Afecta terriblemente a los vínculos de radio. Bueno, acá creo que les dije casi todo. A ver, déjenme ver esto. No, ya está. Acá está el tema del despeje, ¿sí? Obstrucción de hasta 40%. Lo ideal es menor del 20%, o sea, estamos hablando de un despeje mayor del 80%, lo que les decía hoy. Primer zona de Fresnel con despeje del 60%. Bueno, y las demás zonas de Fresnel, obviamente, tienen un impacto muchísimo menor.
Ahí tiene el dibujito de las casitas con las antenas y el primer elipsoide. Bueno, las antenas obviamente están ubicadas en los focos del elipsoide. Eso es lo que debería ser, ¿sí? No lo que matemáticamente es. Y esto es lo que les digo recién, ¿sí? En enlaces de larga distancia, la curvatura de la Tierra pasa a ser un factor a considerar. De hecho, a más de 40 kilómetros ya es complicadísimo establecer un enlace punto a punto, ¿sí? A más de 40 kilómetros ya el nivel de intensidad de señal que uno recibe está por abajo de menos 70 dBm. Ahora eso lo van a entender cuando hablemos de esos conceptos, ¿no? Pero la curvatura de la Tierra genera una atenuación enorme en enlaces de larga distancia. Bueno, lógicamente por eso los vínculos inalámbricos son acotados. ¿Cómo se resuelve el asunto de la curvatura de la Tierra? ¿Qué creen ustedes? Poniendo repetidores. Muy bien, usando repetidores, ¿sí? El factor altura puede llegar a ser importante en larga distancia, pero llega a un punto en donde por más alto que pongamos las antenas, es mucho más práctico y conveniente hacer un salto. Vamos con fundamentos de radios básicos, ¿sí? El espectro es acotado, ¿sí? El espectro se distribuye legalmente, los equipos vienen configurados para trabajar en determinadas zonas del espectro. Acá tenemos un diagramita en bloques muy básico, donde el transmisor es la placa de radio, se conecta a la antena mediante un pigtail, ¿sí? La onda de radio viaja por el espacio libre hasta que llega al receptor, que es la otra placa de radio. El receptor y el transmisor pasan a ser equipos, ¿sí? De alguna marca en específica cualquiera, que permiten interconectar dos puntos, ¿sí? Es decir, la bajada, acá, la conexión en cada una de las puntas, va a un router, a una PC, a lo que uno quiera. ¿Cómo se hace esa conversión? Mediante un adaptador. Eso en realidad es un adaptador que alimenta el equipo de radio, ¿sí? Se llama PoE. El PoE es lo que alimenta eléctricamente el equipo que está arriba del edificio, del techo, etc. Y con un cable de red tomamos RJ45 abajo para conectar el router. Entonces, nuestro equipo que está en el techo, o en el edificio, o en la torre, trabaja técnicamente como un bridge a nivel de datos, ¿sí? Ya me fui de la parte física, ya me fui a capa de enlace. Un bridge que transmite información sobre dos interfaces, una Ethernet y una de radio, de RF. Todo lo que recibe por la interfase de radio lo transmite por la interfase Ethernet. Y todo lo que recibe por la interfase Ethernet lo transmite por la interfase de radio. Esa es la función principal, ¿sí? De un CPE o de un punto de acceso. Hacer de bridge. ¿Saben cuál es la diferencia entre un bridge y un switch a nivel de red? Tanto el bridge como el switch, la función es la misma, ¿sí? Hacer de puente en base a tablas de MAC address. Entonces, si recibe un paquete y lo tiene que entregar a determinada MAC address de destino, se fija en su tabla de MAC address, en qué interfase la tiene, y se la entrega, ¿sí? A diferencia de un hub que haría un dominio de broadcast gigante escupiendo el tráfico por todas las interfaces. Ahora, ¿por qué dije que es un bridge y no es un switch? Bueno, ahí la diferencia técnicamente es que el bridge conecta interfaces de diferentes tecnologías. En cambio el switch no. En el switch son todas interfaces, ¿sí? Ethernet, 802.3. En el caso del bridge tenemos una interfase 802.3 y una interfase 802.11. O sea, son dos normas distintas, son físicamente distintas, pero la función lógica es la misma. Conmutar paquetes según MAC address de destino. ¿Está claro eso?
sí, profe. A ver que tengo chat. Ok. Bien, acá aparece el concepto de antena. El rol de la antena, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es amplificar la señal, ¿sí? Sino que el rol de la antena es adaptar la señal que recibe por el coaxil, ¿sí? Por el pigtail, de la mejor forma posible al medio en el cual tiene que transmitir. O sea que si yo tomo el cablecito que va del transmisor a la antena y lo desconecto de la antena, es decir, me quedo con el cable en punta conectado a la placa de radio, también voy a irradiar energía al espacio. Pero lógicamente, la energía de esa señal, la dirección de esa señal puesta, ¿sí?, en el espacio, no va a ser la misma si yo conecto un tipo de antena específico para la aplicación que yo quiero establecer ahí. Si yo quiero establecer un enlace de larga distancia, entonces voy a usar antenas direccionales, antenas que ganen en alcance y pierdan en cobertura. O sea, alcance y cobertura están en relación inversa, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Si yo quiero tener un enlace de larga distancia, lógicamente la cobertura va a ser mínima, va a ser direccional la antena, va a ser una parábola. Ahora, si yo quiero iluminar una sala, un teatro, una plaza, voy a usar antenas tipo una lamparita, si uno lo quiere mirar. Una lamparita vendría a ser una antena omnidireccional. Irradia energía en todas las direcciones, ¿sí? Pero lógicamente la cobertura es muchísimo menor en alcance respecto de una antena direccional. Eso es muy por arriba lo que es el rol de las antenas, ¿no?, en este tipo de enlaces. Volvemos a la longitud de onda. Acá lo tenemos de nuevo, lo mismo que vimos antes. Baja frecuencia, alta frecuencia. O sea, yo aumento la frecuencia, entonces la longitud de onda es cada vez menor. ¿Lo ven ahí en los dibujitos? Bien. Bueno. ¿A qué velocidad viajan las señales? ¿Qué les parece? ¿A qué velocidad viajan? A la velocidad de la luz. Bien, ese sería el máximo, ¿sí? En realidad la respuesta vendría a ser, depende del medio en el que propague la señal, ¿sí? Entonces, eso hasta incluso depende del clima, la velocidad a la que viaje una señal en el espacio, ¿sí? Como mucho, irá a la velocidad de luz en el vacío. Ahora, si tenemos un día de tormenta donde el índice de refracción no es 1, que es 1,3, 1,4 o lo que fuere, la velocidad a la que viajan las señales va a ser sensiblemente menor. Obviamente el máximo es la velocidad de la luz en el vacío, que será 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo se calcula la longitud de onda? Tema de la práctica, ¿no? Pero la longitud de onda se calcula como la velocidad de propagación de la señal dividido la frecuencia que yo utilice. O sea que, si incremento la frecuencia, la longitud de onda es menor. ¿Sí? Lo que estamos viendo en los dibujitos. C sobre n o C sobre raíz de epsilon r dividido la frecuencia. Epsilon r es el coeficiente o la constante que caracteriza al medio en donde se va a propagar la señal. Y c es la velocidad de la luz, ¿sí? Los 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, todas las señales se propagan y sufren atenuación, obviamente. Bueno, esto es importante. La diferencia entre baja frecuencia y alta frecuencia, ¿sí? Más allá de las longitudes de onda, grandes o pequeñas, si uno usa equipos de radio de baja frecuencia, pongamos un ejemplo concreto, 900 MHz. Si yo me compro dos equipos de radio en 900 MHz y los comparo respecto a dos equipos de radio en 5 GHz, ¿sí?,
Más allá que los dos parecen de alta frecuencia, hay muchísima diferencia. En 900 MHz ha pasado que he visto técnicos en domicilios donde el cliente por ahí reclama que anda lento, pero la antena está tirada en el piso al lado de la pileta y el tipo sigue con servicio. Y no está ni siquiera apuntando al nodo. O sea, en casos de baja frecuencia la cobertura es muchísimo mayor, ¿sí? Ahora, en 5 GHz, la antena se torció 5 grados a la izquierda y el cliente ya está sin servicio, ¿sí? Porque la señal es mucho más direccional en 5 GHz que en 900 MHz. Esa es la diferencia. Ahora, yo quiero establecer un enlace de 50 kilómetros, ¿lo puedo hacer en 5 GHz? Muy complicado. En 900 MHz voy a tener mayor cobertura, ¿sí? Ahora, si es tan beneficioso usar 900 MHz, ¿por qué los equipos de radio nuevos tienden cada vez más a utilizar alta frecuencia? ¿Qué les parece? ¿Puede ser por el ancho de banda? Exacto. A mayor frecuencia, el ancho de banda disponible es mucho mayor. Entonces, 900 MHz tiene muchas ventajas, sí, tiene muchas ventajas, pero la capacidad del canal para 900 MHz es mucho menor que para 2 GB o para 5 GB. Bueno, esto es importantísimo, porque para el cálculo de enlaces, uno de los datos de entrada es la potencia del equipo de radio que estamos usando. Y en las hojas de datos, uno puede ver la potencia en miliwatts, en watts o en dBm. dBm es una unidad de medición absoluta. Es decir, ¿qué potencia tengo yo respecto de un milivatio? Ahí tienen la cuentita, ¿sí? 10 por el logaritmo de la potencia en miliwatt. En realidad lo que no dice esa fórmula es que es una unidad absoluta porque justamente es la potencia en miliwatt referida a un miliwatt. Obviamente para la cuenta eso no nos afecta. Pero bueno, a diferencia del decibel, que es una unidad de medida relativa, el dBm es una unidad de medida absoluta. Entonces, ¿cuánta potencia irradia mi equipo respecto de un milivatio? Si yo un equipo que transmite, por ejemplo, a 27 dBm, como es algo normal en equipos de larga distancia, le bajo la potencia y en vez de poner 27, yo pongo 24, esa pequeña diferencia que notan ahí implica que la energía de la señal ahora es la mitad en el espacio. Perdí 3 dBm y 3 dBm implica que mi energía se redujo a la mitad. Ahora, si la antena que yo conecté es de 20 dB, dB, no dBm, porque las antenas no tienen potencia, no son amplificadores. 20 dB. La saco y pongo una antena de 26, es muy posible que logre duplicar el alcance de ese equipo de radio. Son medidas empíricas, ¿sí? Que puestas en la práctica tienen sentido. Así que 3 dB, y en ese caso 3 dBm, duplica el nivel de potencia. Y si se lo quito, obviamente lo divide a la mitad. Conceptos importantes. Ya empezamos a... Es una clase glosario prácticamente. El RSSI, ¿sí? El nivel de señal que llega al receptor. El RSSI en general no, siempre es negativo, ¿sí? El nivel de RSSI estándar y óptimo para un vínculo de comunicaciones digitales de alto rendimiento tiene que estar en torno a menos 55. Menos 55, menos 60. Bueno, después tenemos el ruido, no el SNR, sino el ruido o piso de ruido, habla de la sumatoria de las energías de todas las señales que no tienen que ver con mi transmisión. Es decir,
todas las señales que escucha mi antena, pero que no son parte de la recepción en curso. Básicamente es un aula lleno de gente gritando, ¿sí? Y alguien tratándole de entender a otra persona que está hablándole de forma direccional. Toda la otra gente, el murmullo de fondo, viene a ser el piso de ruido, ¿sí? Si el piso de ruido es alto, entonces la capacidad de entendimiento entre las dos personas es muy bajo. Entonces, el volumen, digamos, de la voz de las dos personas que están hablando respecto del murmullo, ¿sí? Si uno hace la división, eso vendría a ser la relación señal-ruido. Técnicamente uno calcula la relación señal-ruido como el cociente entre la potencia de transmisión, o si uno lo mira en el receptor, el nivel de señal en el receptor, dividido el nivel de ruido que hay en esa radio base. ¿Está claro ese concepto? ¿Sí? ¿No? Bien. Vamos con atenuación. Bueno, la atenuación es lógicamente la pérdida de energía de la señal mientras se va propagando, ¿sí? Puede ser interferencia, puede ser difracción, puede ser clima, árboles, edificios, todo suma a la atenuación de la señal. Nosotros vamos a considerar un montón de atenuaciones, ¿sí? Toda la que genera los obstáculos, que es la parte de difracción, toda la que genera el clima y toda la que genera la propia propagación de la señal. Pero además vamos a tener pérdidas, por ejemplo, en los conectores. ¿Dónde más vamos a tener pérdida? En los cables. Y en los cables, fundamentalmente, ¿sí? En la bajada de interconexión entre la antena y la placa. Lógicamente esos cables coaxiles, que son los que generan la mayor pérdida, ¿sí? Quizá tenemos 1 dB y medio, 2 dB, son muy, muy cortitos, ¿sí? Cada vez más chiquititos son esos cables. Bueno, acá tenemos el piso de ruido que ya hablamos y tenemos también la sensibilidad del receptor. La sensibilidad es un nivel mínimo de señal que espera el equipo para poder reconstruir esa señal que está detectando con una baja tasa de errores, ¿sí? Un bit error rate muy bajo. Entonces, si yo tengo un equipo que es medio sordo y solamente reconstruye la señal en base a la codificación y la modulación hasta -80, significa que si me llega una señal con -81, para el equipo es como que no recibió nada, ¿sí? ¿Y eso cómo se corrige? Bueno, obviamente con parámetros físicos, aumentando la altura, aumentando la potencia, cambiando la antena, cambiando el equipo, etc. Buscando otra ubicación. ¿Y cómo impacta a nivel de protocolo? Bueno, a nivel de protocolo eso va a impactar con retransmisiones, ¿sí? Ya lo veremos en su momento, pero todas las redes inalámbricas son orientadas a la conexión. La capa de enlace por cada trama que envía espera una CK. Entonces, bueno, si tenemos este tipo de problemas con la sensibilidad, lógicamente el nivel de retransmisiones va a ser alto. Bueno, vamos a ver un poquito de modulación, pero ya son -20. Hagamos una cosa. Cierro y abro, así no se me corta la mitad, ¿sí? Pero mucho más no vamos a ver.
Bueno, acá tienen un dibujito de FDM, ¿sí? La multiplexación por división de frecuencia ortogonal. Básicamente divide la señal en subportadoras, muchas, que envía a través del espacio, ¿sí? Eso permite garantizar inmunidad frente al ruido, ¿sí? Capacidad de transmisión, etc. Pero veamos las técnicas de modulación digital más utilizadas. Este es el motivo por el cual ven esto en comunicaciones, allá por tercer año. Fíjense acá las diferencias entre QPSK, QAM, 16 y 64. QPSK es una técnica de modulación digital donde solamente varía la fase, ¿sí? Con 4 valores de desfase logramos representar por cada elemento, ¿sí? 2 bits. Entonces, por cada ciclo de la señal de QPSK, estaríamos enviando 2 bits. Estos son los diagramas de constelación. Es como se representan los elementos, ¿sí? Toda la información que enviamos por cada elemento de la señal. ¿Cuál les parece más eficiente? ¿64QAM o QPSK? ¿Se acuerdan algo de esto? Yo tengo una duda. ¿Eficiente hace referencia a que lo haga con el menor error posible o a que lo haga lo más rápido o que pase la mayor cantidad de datos posible? Que transmita la mayor cantidad de datos posibles. 64 QAM. Perfecto. Muy bien. Ahora, QPSK solamente modifica la fase de la señal. En cambio, QAM no solamente está modificando la fase, sino que otra cosa está modificando de la portadora. La ¿La amplitud. intensidad? La amplitud, ¿sí? Entonces combina amplitud, variación de amplitud con variación de fase, generando, por ejemplo, el 16 QAM, 4 bits por cada elemento de señalización que tenemos ahí. 64 QAM, bueno, ahí lo notan, ¿sí? En el diagrama de constelación. Ahora, cualquier vínculo inalámbrico puede modular con 64 QAM, con 256 QAM o con QPSK. ¿Qué les parece? Aquí hay una condición básica que la estamos viendo, es que se pueden representar mayor número de bits por elemento de señalización conforme uno vaya aumentando la combinación de fase y amplitud. Ahora, como verán, si 64 QAM, cada elemento de la modulación, está cada vez más cerquita del otro, ¿eso qué quiere decir? Que si una ráfaga de ruido afecta la transmisión actual, entonces el puntito rojo que tenemos acá, quizá debería haber llegado con esta fase y con esta amplitud, pero gracias al ruido llegó con esta fase y con esta amplitud. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Y llegó un dato erróneo? Exacto. Llegó un dato erróneo que cuando llegue al nivel de enlace va a ser una trama con una suma de comprobación errónea, por ejemplo. ¿Sí? Una retransmisión que deba, o sea, una retransmisión más sobre ese vínculo. Entonces, ¿cualquier esquema de modulación se va a usar en cualquier circunstancia? No, lógicamente no. Si uno traza esta recta, deberíamos decir que conforme la calidad de la señal recibida es menor, conforme el nivel del piso de ruido es mayor,
Conforme la relación señal-ruido es menor, los esquemas de modulación van a ir a la baja, ¿sí? De 256 QAM pasaremos a 128, 64, a 16, etc. Hasta llegar al mínimo para cualquier equipo de radio, que es QPSK. QPSK es el esquema de modulación básico para cualquier equipo de radio, ¿sí? Se utiliza cuando las condiciones de ruido, el entorno, el nivel de señal son bajos, son malos. A ver si les puedo mostrar un diagrama de constelación. Déjenme ver. Si tengo alguno a mano. No, acá no. Acá. ¿Se ve acá lo que estoy compartiendo? Ok. Bueno, a ver. Fíjense, acá tenemos una capacidad de transmisión de casi 150 megabits simétrico. Bueno, acá tenemos el esquema de modulación en tiempo real. ¿Se animan a adivinar cuál es? O sea, con esta distancia, con este nivel de señal, con esta potencia y con este entorno, los equipos de radio negociaron y están trabajando evidentemente de forma estable con este esquema de modulación. ¿Cuál es? Mientras hacen la cuenta, fíjense qué cerquitas están los valores y fíjense cómo a veces varía en el tiempo el esquema de modulación debido a ráfagas de interferencia. ¿Sí? Si empieza a levantar mucha cantidad de errores, entonces los esquemas de modulación bajan, con la consecuente baja del rate que están negociando. Pero fíjense qué cerquita están los puntitos, qué pequeña diferencia de fase y qué pequeña diferencia de amplitud hay. Con lo cual, los requerimientos de señal son altísimos para esquemas de modulación de este nivel. ¿Sí? Una ráfaga de interferencia que nos afecte a la fase, o un obstáculo que afecte a la fase de la señal, ya es una ráfaga de errores. Entonces la pregunta es, primero, ¿qué esquema de modulación están negociando en base al diagrama de constelación? Y segundo, ¿cuántos bits transmite la señal por elemento de señalización con este esquema? A ver. ¿No sale? ¿Cuánto es 16 por 16? 256. Entonces, estamos hablando de un esquema 256 QAM. Un esquema 256 QAM. ¿Cuántos bits transmite por elemento de señal? ¿Qué cuenta tengo que hacer? La relación entre bits, ¿sí?, y X, QAM, es que la cantidad de bits por elemento de señal es el logaritmo en base 2 de ese X QAM, que en este caso la X es 256. O sea, logaritmo en base 2 de 256. ¿Cuánto nos da?
Y entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que por cada elemento de señalización, este esquema de modulación permite reconocer 8 bits. Eso es lo que significa este 8X. ¿Sí? Y acá tenemos el 256 QAM. Después MIMO y CISO lo veremos después, pero hasta ahora ya estamos entendiendo algunas cuestiones. El RSSI acá es menos 31, de este lado menos 32, que el 8X en realidad nos referencia la cantidad de bits por elemento de señalización, y esto es el esquema de modulación que está usando el equipo de radio. ¿Se sigue hasta ahí o no? ¿O quieren preguntar algo? Yo tengo una consulta. En las bandas y comerciales con las que nos mostró, ¿hay un tope para la amplitud máxima o se puede tirar tanta amplitud como uno quiera? No, olvídate. Primero que todos los equipos vienen respetando las regulaciones. Las que yo me acuerdo de memoria son las de redes metropolitanas. Y una red metropolitana de exterior no puede transmitir más de 30 dBm. ¿Sí? Después hagan la cuentita y fíjense cuántos miliwatts son. Pero obviamente cada banda comercial o de industria, ciencia y medicina tiene regulaciones en espectro y en potencia. O sea, no se puede transmitir a lo que uno quiera. No, claro, en espectro está bien porque interferís con las otras señales, pero en potencia, ¿cuál sería el problema? ¿Es dañino por algún motivo? Obviamente, cuestiones de salud. Sí, sí, totalmente. Y ni hablar en equipos indoor. Los equipos indoor son los que más deberían respetar estas regulaciones. Obviamente que después las personas buscan la forma de esquivar las regulaciones y las marcas muchas veces lo permiten a eso. Pero bueno, obviamente eso está considerado que genera afectación de salud, ¿sí? Entre otro tipo de problemas, ¿no? Uno no puede salir a transmitir a 60 dBm en un equipo de radio de interior, más allá de que eso le va a dar mayor beneficios a nivel de transmisión de datos. Pero bueno, obviamente las regulaciones deben respetarse, ¿no? Me acuerdo del caso de, no me acuerdo la marca, creo que era Ubiquiti o alguna de esas así de gama media, que en donde permitía liberar todo el espectro, no la potencia ningún equipo te lo va a desbloquear, ¿sí? Por fuera de lo que son las regulaciones, eso es imposible. Pero sí el espectro, o sea, equipos que son no licenciados, creando un archivo permitía que pasen a ser licenciados. O sea, una violación legal en todo caso, ¿sí? Bandas de frecuencias que no se pueden utilizar en ciertos países, bueno, con un comandito y creando un archivito de texto nada más vacío, desbloqueaba eso y habilitaba un modo licenciado en donde permitía que el equipo de radio trabaje en la frecuencia que quiera. Exacto, porque las regulaciones son por país. Por supuesto. Acá tienen los diagramas de constelación, QPSK, 16QAM, 64QAM, más o menos lo que le estaba mostrando en el equipo, lo están viendo acá. Bueno, los MSS son los esquemas de modulación que están acá, ¿sí? Según el ancho de canal, obviamente el data rate es mucho mayor. El MSS son los esquemas de modulación o combinación de ellos. Y acá tenemos algunos ejemplitos. Si uno modula en frecuencia, con dos valores de frecuencia distintos, uno para el 0, otro para el 1, llega a 7 megabits. Con 4 valores de frecuencia, o sea, represento 2 bits, 14 megabits. Ya QPSK, 30 megabits. 16 QAM, 60 megabits, 64, 90, y como vimos recién, el 256 QAM estaba tirando el orden de 150 megabits. De más está decir que todas las interfaces de radio no son full duplex. O sea, que estos valores de 90 megabits, de 150 megabits, se llaman técnicamente valores agregados. Las placas de radio son half duplex. Es decir, mientras escuchan no pueden transmitir. Y mientras transmiten están sordas. Eso hace que
los valores de rates negociados sean agregados. Si el equipo es de alta gama, esos valores de rate negociados, por ejemplo, los 150, uno los puede administrar según TDD, es decir, una administración del tiempo, una multiplexación en tiempo. Podríamos decirle al equipo, destina el 75% de tus slots de tiempo en el TDMA para transmitir y el 25% de esos slots de tiempo para recibir. Con lo cual, ahí, por ejemplo, podríamos llegar a lograr en un 64 QAM unos 70 megabits de downlink y unos 20 de uplink. Eso depende del tipo de ISP, del tipo de clientes que tenga, en donde quizás un ISP donde los clientes son corpo, entonces ahí ese 70-20 por ahí no sirve mucho, ¿sí? Porque las empresas suelen utilizar bastante subida. En cambio, si es un ISP de residenciales, el mayor nivel de tráfico está en la descarga, siempre. Y la subida suele rondar el 20%. Entonces, equipos de radio de alta gama a veces valen la pena pagarlos justamente por ese tipo de ventajas. En donde uno tiene multiplexación por división de tiempo y el equipo administra la capacidad, esa capacidad agregada de la forma que a uno mejor le convenga. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Están muy... Sí, sí, se entiende. Yo tengo una gastados, ¿eh? consulta. Y por ejemplo, si Sí. fuera un módem, ¿no? En este caso, una conexión de punto a punto. Hay módem que tienen dos antenas, por ejemplo. ¿Que es otro mecanismo de comunicación o es el mismo, solamente que... Mira, justo me viene al pelo, porque vengo a hablar de eso ahora. A ver, la tecnología fue evolucionando y los esquemas SISO, ¿sí? Single Input, Single Output, fueron reemplazados por esquemas MIMO. Entonces, fíjense acá el dibujito. Una antena, ¿sí? La portadora va de antena a antena. Ahora, si yo uso múltiples entradas, múltiples salidas, ya la norma 802N puede ser MIMO 2x2, 3x3, lo que uno fuera, 4x4. Lo que permite hacer es interconectar muchas antenas. ¿Dónde se ve esto físicamente? Se ve en las casas, en los hogares, los equipitos que vienen con 3 antenas, con 2 antenas, con 4 antenas. ¿Qué es lo que hace el equipo físicamente? Transmite señales con diferente polarización. Es decir, supongamos que tiene que transmitir 64 bits. Bueno, esos 64 bits los transmite en diferente polarización a lo largo de todas las antenas que tiene. El receptor, lógicamente, va a andar recibiendo la polarización en cada una de las antenas, la que corresponda en cada una. Eso permite duplicar, triplicar, ¿sí?, los niveles de transmisión. Ahora, a lo que yo voy, obviamente indoor y hogar vamos a ver muy poquitito, pero en enlaces de radio punto a punto o multipuntos, uno no conecta 2 antenas, 3 antenas, o sea, no sube a los técnicos con 2 antenas, 3 antenas a las radiobases. Primero porque es recontra poco práctico, ¿sí? Y segundo porque no hay muchos equipos de esa forma, o sea, con muchos conectores para muchas antenas. Entonces, ¿qué es lo que se usa? Se utiliza el mismo fierro, la misma antena, el mismo panel, el mismo sector, la misma parábola, pero con muchos pigtails. Entonces, supongamos un MIMO 2x2, entonces a la antena le van a llegar 2 cables desde el equipo de radio, 2 pigtails. Cada uno de esos conectores va a transmitir una señal en diferente polarización, ¿sí? MIMO 3x3 no lleva 3 antenas de cada lado, ¿sí? Lleva 3 pigtails y transmite en 3 polarizaciones distintas. ¿Qué es una polarización? La polarización es el sentido o la orientación que tiene el vector del campo eléctrico respecto de la Tierra, ¿sí? Acuérdense, a ver, en las parábolas no se evidencia mucho la polarización.
de acuerdo a la ubicación. Pero acuérdense las antenas viejas, que bueno, hoy se siguen usando, las antenas Yagi. ¿Saben cuáles son las antenas Yagi? Las de televisión. Las de televisión de aire. ¿Las ubican? Sí, profe. Estas. ¿Las ven ahí? Bien, si esa antena Yagi, uno la gira 90 grados, ¿sí? Que en algunas casas a veces por el viento, por lo que fuese, se terminan rotando 90 grados, ¿sí? Con que las roten 45 grados, ya invierte la polarización automáticamente de esa antena. O sea, la calidad de recepción es bajísima o nula. De hecho, el vector eléctrico sale paralelo al piso en la posición estándar de la antena. Si uno la rota, cambia la polaridad y sale con polarización vertical. Entonces, si dos antenas tienen polarizaciones distintas, no hay comunicación. A eso les quería mostrar, por eso la antena Yagi por ahí es la más indicada para mostrarlo. No la parabólica, no se nota mucho con la parabólica. Bueno, entonces, SISO, una sola portadora, una sola antena. MIMO, múltiples polarizaciones, múltiples portadoras. ¿Sí? Muchas polarizaciones, muchas portadoras. Por eso ven los routercitos hogareños que van con muchas antenitas. Bueno, es la idea. No, antena dije que no. Bueno, listo. Creo que demasiado por hoy. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguno tuvo experiencia en estos temas? Bien, ¿con qué equipos? Ah, mira, con Ubiquiti. Microtik. Ah, bien, bien, bien. Pero andaba. Bueno, la clase pasada me preguntaban. Claro, la clase pasada me preguntaban si había cierta compatibilidad y bueno, ahí la realidad es que, a ver, el estándar 802.11, el de la triple E y triple E, algunos equipos lo implementan. Ahora, si uno le quiere sacar el jugo a cada una de las marcas, tiene que utilizar sus protocolos propietarios, que básicamente son toqueteos sobre el TDMA de base que hay. ¿Sí? Airmax de Ubiquiti modifica el TDMA. EPMP de Cambium modifica el TDMA. Y cada uno lo modifica de una forma distinta para obtener un resultado distinto. ¿Sí? Ya vamos a discutir cuando EPMP lo comparemos con Airmax o con NStream para MikroTik. Cada uno trabaja de forma distinta, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero si uno activa para explotarlos, ¿sí? Por ejemplo, si uno activa el Airmax en un Ubiquiti, después no lo enlaza ni de casualidad con un MikroTik. Si uno activa en EPMP, no lo enlaza ni de casualidad con un MikroTik ni con un Ubiquiti. ¿Sí? Y de hecho la tendencia es que ya el estándar no lo traiga ninguno. O sea, la idea de la marca es casarse con ella. O sea, uno compra un equipo Cambium y no lo vas a poder enlazar ni con un Ubiquiti ni con un MikroTik. Compras un Ubiquiti solamente con Ubiquiti. Entonces la compatibilidad está entre comillas, ¿sí? Y encima se aseguran de que eso funcione mal. O sea, el estándar lo implementan bastante mal. ¿Alguna otra pregunta? Ah, no, la altura no.
pero sí la orientación. Espera, déjame ver dónde lo tenemos. Acá. No. Profe, yo en mi caso ¿Sí? trabajaba para una empresa que hacíamos conexionado de redes inalámbricas en los hornos. Ajá. Y no sé quién era Leo que preguntó. La altura no tenés, pero la orientación sí, la vas sacando con el tema de los decibeles, creo. Si mal no me acuerdo. Con una Fíjense nódula vas acá. mirando la conexión. ¿Ven estos dos numeritos? Menos 37, menos 33, menos 36, menos 34. ¿Por qué creen que tenemos dos numeritos? No. Porque son equipos MIMO. ¿Se acuerdan que dijimos en equipos MIMO usamos, si es MIMO 2x2, usamos dos polarizaciones distintas? Entonces, de cada lado, en realidad, este valor grande de menos 31 no nos dice nada, porque el equipo, eso es el resultado de la señal componente. ¿Se acuerdan en comunicaciones la señal componente como suma de otras dos señales? Bueno, es la misma idea. Tengo una transmisión MIMO que me llegan dos señales distintas. De esas dos señales, el equipo está mostrándome una señal componente, que obviamente tiene mayor energía que las otras dos, porque es la suma, básicamente. Pero menos 35 y menos 34 denota la orientación que tiene el equipo. Si yo tengo una diferencia mayor a 5 dBm, ya estaría hablando de una energía que es mucho menor a la mitad que debería tener, o sea que la tengo desorientada. Yo acá tengo un delta 3, por ejemplo, delta 3, delta 4, delta 2, va variando. ¿Sí? Lo ideal es que no difiera más de 2 dBm, de una polarización a la otra. ¿Cómo lo alineo? Moviendo la antena, no queda otra. ¿Sí? Ya vamos a ver en alguna técnica de orientación básica, pero se mueve como si fuese un sistema de coordenadas esféricas. ¿Sí? Es exactamente el sistema esférico el que tienen que usar para mover una antena. Se mueve en el azimut, se mueve en el horizontal, ¿sí? Y respecto al piso. Bueno, chicos, me pasé de horario. Lo ideal es que las clases duren más o menos 50 minutos, para que no se haga muy pesado, me pasé por 20. Así que nada, si quedan dudas, las juntan y la próxima seguimos. Lo de hoy es un pantallazo general, por ahí la próxima hacemos algún pantallazo de antenitas, pero ya después nos enfocamos en los primeros conceptos. Exacto. En el laboratorio yo siempre llevo equipos Cambium, equipos Ubiquiti, equipos Microtik, hacemos enlaces de radio. Es más, años anteriores hasta se engancharon haciendo validación de antenas con radius, un montón de cosas. O llevamos unos teléfonos y una centralita virtual y levantamos y medimos RTP, SIP sobre vínculos inalámbricos, nivel de retransmisiones, etc. O sea, hacer esto mismo configurándolo ustedes. Esto que están viendo acá en vivo lo tienen que hacer ustedes en laboratorio con dos equipos. Esa es la idea. Que tengan linda semana, chicos. Igualmente, hasta luego. Chao, Chao, profe, nos vemos. profe. Chao, gracias. Hasta luego.